¿Qué tal amigos de YouTube? Bienvenidos a otro video de este canal Ergo Hackers. En esta ocasión queríamos hacer una comparación que es un poco difícil de hacer porque son dos malware completamente distintos. De hecho, operan de una forma completamente distinta. Sin embargo, fueron dos malware, dos ataques o dos vulnerabilidades que marcaron época en el mundo de la seguridad informática. Bueno, y para todo el mundo, ¿no? Desarrolladores, gerentes de IT o administradores de tecnología, como se llame el puesto en tu país. Sin embargo, a todos nos afectaron, pusieron de rodillas al internet literalmente. Entonces, si bien la comparación va a estar un poco difícil de hacer o no se puede hacer una comparación directa uno a uno, vamos a tratar de darte todos los detalles para que tú juzgues por ti mismo cuál fue el que hizo más daños en el internet en general, ¿no? Si aprendiste algo nuevo, te gustó el video, por favor dale like, suscríbete, nos vas a ayudar muchísimo. Y bueno, sin más, vamos al video. Bueno, y vamos a empezar por el más viejito de los dos, que es el WannaCry, que salió en el 2017, ¿no? Y es que este WannaCry es de la familia de los ransomware, sin embargo, tenía una forma muy peculiar y particular de operar, ¿no? Y es que este ransomware no era un total virus o un común virus, como se le conoce, sino que era un gusano. Y bueno, la diferencia principal entre el virus y el gusano es que el virus necesita interacción del usuario o una acción del usuario en específico para replicarse. Sin embargo, el gusano no. El gusano se autorreplica sin necesidad de una acción del usuario. Y esto hacía al ransomware, este WannaCry, sumamente peligroso, porque entonces no necesitaba que un usuario interactuara, sino que se autorreplicaba automáticamente. Entonces, encriptaba o cifraba las computadoras y se autorreplicaba, ¿no? En otras computadoras, lo cual, como les digo, hizo que el WannaCry se esparciera sumamente rápido en un lapso de más o menos 4 días en los que se descubrió, digamos, un parche inicial que de todas maneras no cubría por completo la vulnerabilidad. Pero bueno, era una forma de operar muy peculiar y particular de este ransomware. Como les digo, un gusano en la máxima expresión. Y este gusano tomaba ventaja de una vulnerabilidad en Windows, específicamente en el protocolo SMB puerto 139 o 445, que se fue descubierta por la NSA y fue filtrada después por un grupo de, digamos, hackers de sombrero gris que se llamaban Shadow Brokers. Y este exploit fue conocido como doble pulsar o double pulsar, ¿no? Que fue otra vez descubierto o creado por la NSA y filtrado por Shadow Brokers. Ahora, cuando se escribió, digamos, un exploit o un código para aprovechar esta vulnerabilidad, se le conoció como Eternal Blue, o bueno, habían unas variantes que se le conocía como Eternal Romance, un poco romántico el nombre, ¿no? Y bueno, ¿cómo operaba? Bueno, en su forma más básica, y digo más básica porque realmente formas de operar de este malware hubieron muchísimas, obviamente salieron muchas versiones, pero la forma principal o más básica o la primera fue que enviaba un paquete inicial a la computadora, en este caso Windows, que era el sistema operativo inicialmente afectado, y digo inicialmente porque más adelante salieron versiones que afectaban a Unix y a Linux también, pero bueno, enviaba un paquete inicial y entonces el Windows Defender o bueno, cualquier solución de endpoint que tuviera lo pasaba por un sandbox, es decir, una cajita para ver la ejecución del programa o para ejecutar el programa de una forma segura. Pero el programa lo que hacía en su primera versión, otra vez, era intentar resolver o conectarse a un nombre de dominio random, ¿no? El paquete creaba un nombre de dominio al azar que obviamente no iba a existir. Al no resolverse ese nombre de dominio o no traer nada de vuelta o un IP de vuelta, tanto DNS locales como remotos, pues entonces el malware no se ejecutaba, digamos, tenía como un kill switch de decir, bueno, si no se resuelve el dominio, no demostrés o revelés tu forma completa de operar. Entonces el sandbox no veía nada malicioso, lo dejaba pasar y obviamente después de dejarlo pasar venía otra serie de paquetes donde tenía el cifrador, bueno, el que cifraba toda la máquina, incluso tenían las llaves para descifrar también cuando se pagaba, digamos, el ransom o la cuota que se pedía en el ransomware. Y bueno, tenía muchos paquetes, pero el punto inicial es que el sandbox no era capaz de detectar este comportamiento, lo dejaba pasar y la máquina pues era vulnerada, ¿no? Y como les repito, una vez dentro era un gusano, lo cual hacía que se autorreplicara a todas las máquinas del sistema. Por eso les digo, causó un gran impacto y era bastante difícil de frenar, en su etapa inicial obviamente. Lo más chistoso del asunto es que cuando se descubrió la primera forma de pararlo, era simplemente registrando ese dominio, tanto en el archivo host como en un DNS local o remoto. Obviamente remoto, tú no tienes el control de un DNS remoto, pero sí un DNS local a lo mejor, o el archivo host de Windows, ¿no? El total era que el paquete inicial pudiese resolver el nombre de dominio
se revelara toda la actividad que iba a hacer ese paquete o los paquetes subsecuentes que venían con el cifrador, con la llave, etcétera, etcétera. Y entonces el sandbox era capaz de ver todo el comportamiento y al ver que era malicioso, pues lo frenaba, ¿no? Esa fue como, digamos, una forma inicial de parchar este malware o este ransomware. Pero bueno, después, 4 o 5 días después vino Windows, obviamente en un hotfix para sacar un parche para esto. Pero mientras tanto, todos los sistemas operativos seguían siendo vulnerados. Y como les digo, a pesar de haber estado, digamos, fuera como día cero muy poco tiempo, el daño que causó por ser la misma naturaleza de ser gusano, pues fue muchísimo, ¿no? Y bueno, la consecuencia fue bastante grande porque al final muchas compañías alrededor del mundo utilizaban Windows o utilizan Windows como parte de sus sistemas operativos, tanto de servidor como de endpoint. Y bueno, terminó infectando este malware a más de 150 países, algunos obviamente más afectados que otros, porque obviamente cuando un país tiene más economía, más bancos, más finanzas, pues los atacantes apuntan a ese país. Por ejemplo, España se vio muy afectado, Movistar específicamente, y bueno, Estados Unidos con los grandes bancos obviamente se vio muy afectado también, pero bueno, el impacto fue altísimo porque no solo cifraba los datos, sino que ponía en alto muchas operaciones, negocios de e-commerce, negocios de ventas en línea, cualquier tipo de negocios, banca en línea, finanzas, etcétera, etcétera. Los puso en alto por mucho tiempo porque los servidores estaban completamente cifrados. En lo que se restauraban backups, en lo que se hacía cualquier acción de mitigación, pues los negocios continuaban parados, sin mencionar la cantidad de archivos que se perdieron, ¿no? Entonces, no solo es el hecho de que haya cifrado máquinas o que este malware haya infectado máquinas, sino que se paró el negocio por mucho tiempo para algunas compañías, incluso más de una semana, y también los datos que se perdieron que ya nunca se volvieron a recuperar. Entonces, si tomamos en cuenta eso y factorizamos, el daño fue altísimo. Y bueno, la preocupación no solo era el daño a los archivos, sino que se vieron afectados muchos sistemas que también ponían en riesgo la salud de los pacientes, ¿no? Por ejemplo, en hospitales, muchos sistemas se vieron cifrados, lo cual no permitía a los doctores tener acceso a estos archivos de pacientes, lo cual hacía que operaciones, por ejemplo, se retrasaran o no se realizaran porque no se tenía información sobre ese paciente, no se tenía información sobre la cita de una operación, por ejemplo. Asimismo, las ambulancias que utilizaban GPS, por ejemplo, de sistemas que se cifraron, no pudieron atender ciertas llamadas y no sabemos si incluso llegaron a hacer pérdidas humanas o de vidas, ¿no? Entonces, si bien fue un ransomware, digámoslo así, la forma en la que se esparció y el impacto que llegó a tener realmente fue un ransomware o un ataque o una vulnerabilidad que marcó época en la seguridad informática, ¿no? Pero bueno, esta es solo una introducción, un resumen pequeño, porque realmente de esto ya tenemos muchísima información. Si tú quieres ir a ver los casos de uso, los casos de estudio que se realizaron a raíz o alrededor de este malware, son muchísimos. Y bueno, las compañías, como te repito, fueron afectadas, los daños fueron en billones. Entonces, hay mucha información allá afuera, te recomiendo irla a leer para que tengas una idea de cuánto problema puede llegar a causar un malware. Y bueno, las lecciones aprendidas que tenemos a hoy en día, ¿no? Ya pasaron 4 o 5 años de que este malware se lanzó, entonces creo que sería bueno una lectura para que no nos vuelva a pasar en el futuro, ¿no? Y bueno, ahora tratando de hacer una comparación con Log4j, que Log4j obviamente no es un ransomware, como les dije al inicio del video, realmente hacer una comparación directa es casi imposible de hacer, porque obviamente la naturaleza de cada una de estas vulnerabilidades es distinta. Sin embargo, vuelvo y repito, fueron o son dos vulnerabilidades que marcaron época en el internet, ¿no? Pero bueno, en Log4j no voy a entrar en mucho detalle, ya tenemos 2 videos acá en el canal, uno explicando absolutamente todos los detalles de Log4j, qué es, cómo se hace, vamos, todo lo que necesitas saber de Log4j, y adicional tenemos otro video completamente técnico para que tú verifiques si tu servidor web es vulnerable a este exploit, ¿no? A este ataque. Ahora bien, cabe aclarar que este ataque fue lanzado en diciembre del 2021, es decir, estoy a 2 semanas grabando este video de cuándo se lanzó por primera vez este ataque, entonces no tenemos mucha información como si lo tenemos como WannaCry para decirte, bueno, esto va a ser más grande que WannaCry o va a ser más pequeño que WannaCry. Esto el tiempo lo dirá, a lo mejor y de aquí a 1 año, 2 años tenemos una comparativa ya de números de cuántas empresas, cuántos países fueron afectados, cuál es la pérdida monetaria estimada, para hacer una comparación directa, ¿no? Sin embargo, es una vulnerabilidad que puso a todo el internet a temblar y aún en día todavía está temblando el internet con esta vulnerabilidad. Ahora, para poner esto en contexto más o menos, Log4j o Log4core es una librería que la utiliza en su mayoría de veces Apache, ¿no? No significa que únicamente sea Apache la que lo utiliza, sino que
es una librería que es comúnmente utilizada por Apache y otros servidores web también lo utilizan, ¿no? Por ejemplo, WebSphere de IBM también utiliza esta librería, lo cual hace que una vulnerabilidad en esta librería sea sumamente peligrosa porque tenemos servidores web alrededor del mundo siendo afectados por esto. Y es que se estima que más o menos el 4% de los servidores que utilizan Apache, los servidores web que utilizan Apache Tomcat, estén utilizando Log4j. Entonces, si ponemos esto en contexto, ¿cuántos servidores web alrededor del mundo utilizan Apache? Y decir que el 4% de estos están sí o sí afectados de forma directa es una forma bastante peligrosa de tener una vulnerabilidad, ¿no? Especialmente porque es un servicio expuesto al Internet. A diferencia del WannaCry, que posiblemente no tenemos un SMB expuesto al Internet o en nuestra zona desmilitarizada, las servidores web por lo general sí lo están. Entonces, es una vulnerabilidad que realmente nos pega muchísimo. Incluso los que utilizan Java, no necesariamente Apache, y están utilizando el repositorio Maven Central, por ejemplo, de Java, el 8% de estos paquetes está siendo afectado por esta vulnerabilidad. Entonces, estamos poniendo en contexto esto y los números son altísimos. Para que tengamos una idea de más o menos cuál sería el impacto, una vulnerabilidad alta, digamos en un repositorio Maven Central, afecta más o menos al 2% con una media de 0.1% de los paquetes. Esto afecta al 8% de los paquetes. Y lo más triste de todo es que las vulnerabilidades que hemos tenido en el repositorio Maven o en el repositorio Open Source en el pasado, solo el 48% han sido resueltas. Significa que no sé, tenemos posibilidades que no sea resuelta en su totalidad. Obviamente la comunidad de Open Source y la comunidad de Maven ha estado trabajando arduamente y muchísimo, incansable por resolver este problema. Sin embargo, uno de los mayores retos que tenemos con esta vulnerabilidad son las dependencias. Y es que, por ejemplo, tú desarrollas una clase, digamos en Java, en cualquier código o en cualquier lenguaje que te interese, ¿no? Y utilizas una librería. Digamos, tú no estás consciente de qué está haciendo esa librería por dentro, sino que solo estás llamando esa librería para que te traiga un resultado. Básicamente, el fundamento, la base de la programación orientada a objetos, ¿no? Entonces, cuando empezamos a hacer dependencias sobre dependencias, es cuando viene el problema, ¿no? Por ejemplo, dependencias sobre dependencias. Tú llamas una librería desde tu código. Sin embargo, no sabes si esta librería tiene dependencias a otras librerías y no sabes si la librería que tiene dependencias de esas librerías llama a otras librerías. Entonces tenemos como un árbol de dependencias, lo cual obviamente se ve que entre más profundo sea el árbol de dependencias, más difícil es de detectar esta vulnerabilidad. Y estamos hablando de que si el 8% de los paquetes en Maven Central, en el repositorio de Maven Central, están infectados por esto, hay muchas dependencias que ni siquiera sabemos nosotros que se están utilizando, que son vulnerables, ¿no? Entonces, aquí es donde entra lo peligroso. El WannaCry, pues por su misma naturaleza de autorreplicarse y de ser un gusano, era lo peligroso. Creo que las dependencias que existen de estas librerías y las dependencias, digamos, ocultas o de más de 3 niveles, es decir, tú llamas a una librería y tú necesariamente estás llamando a Log4j, sin embargo, esta librería que tú estás llamando llama o tiene dependencias de una u otra forma de Log4j. Entonces, esas dependencias de más de 2 niveles creo que hacen esta vulnerabilidad sumamente peligrosa porque posiblemente tú dices, bueno, yo no estoy utilizando Log4j o Log4core o cualquier librería de estas, sin embargo, estás utilizando otras clases u otras librerías u otros, no sé, DLLs, lo que sea, que tienen dependencia a Log4j. Entonces, esto es sumamente peligroso para una vulnerabilidad, especialmente por ser tan nueva, no tan desconocida y que no existe mucha información. Y bueno, cuando digo mucha información, relativamente a una vulnerabilidad como WannaCry, por ejemplo. Y bueno, ¿dónde enfocarnos ahora con esta vulnerabilidad que nos está pegando todavía hoy en día? Y es que no quiero decir que WannaCry todavía no está activa porque tristemente hay muchas empresas que todavía siguen con Windows XP, que era un sistema operativo vulnerable a este exploit, pero que lamentablemente cuando salió ya no tenía soporte de parte de Windows. Entonces nunca salió un parche oficial para Windows XP. Obviamente hay otras digamos, workarounds o contramedidas, digamos, distintas o diferentes que podríamos utilizar. Por ejemplo, obviamente deshabilitar el puerto de SMB podría ser una de ellas, pero si tu negocio lo necesita, obviamente no va a ser una opción. Entonces, hay otras formas de hacer un parcheo virtual en sistemas operativos Windows XP, pero lamentablemente hay muchas empresas que todavía utilizan. Vamos, hay cajeros automáticos o ATMs que todavía utilizan. Obviamente es una versión distinta a la versión plana, llamémosle, de Windows XP, pero utilizan todavía Windows XP. Entonces, si bien decir que WannaCry está completamente limitado sería un error, Log4j es una vulnerabilidad reciente, muy nueva, que todavía existen muchos, me atrevería a decir millones de servidores todavía vulnerables, ¿no? Si tú tienes duda, otra vez, si tu servidor es vulnerable o no, acá en el canal tenemos un video para que tú lo puedas probar, digamos, todos los detalles técnicos que necesitas para saber si tu servidor
web es vulnerable, pues acá en el canal los tenemos, ¿no? Pero bueno, ¿dónde enfocarnos con Log4j en el siguiente paso? Pues primero, obviamente, aplicar los parches que ya están oficiales de la librería. Adicional, poner, digamos, herramientas de monitoreo que ya hay gratuitas, por ejemplo, Snort, que es mantenida por el equipo de Talos de Cisco, de respuesta a incidentes de Cisco. Ya tienen reglas para que tú puedas aplicar en Snort y obviamente Snort es completamente open source, entonces no hay ningún problema. El mismo Suricata, por ejemplo, también tiene reglas. Entonces, ¿dónde enfocarnos? En obviamente parchar el sistema y actualizar las librerías y como punto adicional poner contramedidas, digamos, de monitoreo para nuestras librerías de Maven, ¿no? Nuestras librerías de Java, nuestras librerías de Apache, Tomcat o nuestras librerías de servidor web. Y es que esto no es, digamos, inventar el agua azucarada. Obviamente todo lo que está en la DMZ tenemos que prestarle mucha atención y bueno, esta no es la diferencia. Pero bueno, ¿cuál es peor o cuál fue peor? Realmente el tiempo lo dirá. Ahorita Log4j está bastante nuevo, no es algo que digamos podamos comparar incluso números uno a uno con lo que fue WannaCry, porque WannaCry ya tenemos 4 o 5 años de tenerlo estudiando, de haberlo visto, y como les repito, lamentablemente todavía hay personas o servidores vulnerables a esta, valga la redundancia, vulnerabilidad. Pero yo digo que Log4j tiene la capacidad o el potencial o los números iniciales como para decir que puede causar un poco más de daño que WannaCry, ¿no? Como les digo, el tiempo lo dirá. Obviamente, si esto se actúa rápido, la comunidad está actuando en conjunto. La comunidad de seguridad informática es una comunidad muy unida, muy bonita. Entonces, estamos actuando, digamos, de forma en conjunta para que no llegue a tener los daños del WannaCry. Obviamente, algunas personas sí aprendieron las lecciones y están actuando de forma rápida, aplicando actualizaciones, poniendo herramientas de monitoreo, etcétera, etcétera. Entonces, Log4j tiene la capacidad o tiene el potencial de llegar a ser más dañino que WannaCry. Sin embargo, como les digo, el tiempo lo dirá. A lo mejor nos vemos aquí dentro de un año para platicar los números más a detalle de cuál fue la vulnerabilidad que más impacto tuvo en el mundo de la seguridad informática o en el mundo de IT en general. Pero bueno, este fue mi intento de comparación de dos vulnerabilidades y como les repito, no tienen nada que ver una con la otra. Una es un ransomware, una es una vulnerabilidad en una librería que es utilizada por servidores web. Entonces, la comparación directa está un poco difícil, pero como repito, quise hacerla porque son dos vulnerabilidades que han marcado época en el mundo de la seguridad informática. Pero bueno, si aprendiste algo nuevo, si te gustó el video, otra vez, por favor, dale like, suscríbete, nos vas a ayudar muchísimo. Y bueno, si quieres ver videos de algo específico, también aquí está el área de comentarios para que nos puedas expresar de qué quieres ver videos y nosotros poder hacerlos, ¿no? Pero bueno, eso es todo por hoy. Espero les haya gustado y nos vemos muy pronto.